Vamos a estar citando, ¿verdad?, nuestra clase de hoy, basado en Hechos 18 del 1 al 22, hablando del tema de Pablo y Silas extienden el evangelio hasta Corinto. Hemos estado en estos días, en estas semanas, experimentando todas esas historias que de verdad que son historias fuertes y a la vez son historias que nos ayudan a seguir, para que hay personas que entienden que los cristianos, nosotros los cristianos evangélicos, no pasamos situaciones porque estamos en Cristo. No. La esperanza nuestra es que estamos en Él y que las cosas tienen solución en Él. Pero al escuchar y ver las historias desde el principio de Hechos, ya estamos en el capítulo 18, nos faltan 6 clases. A partir de la semana próxima comenzamos la conteo de las 6 clases que nos faltan para terminar esta materia. Y me da un poco de nostalgia porque es una de las materias más largas, porque es la materia que más tiene que cubrir estos eventos importantes de los apóstoles y todo lo que sucedieron para poder cumplir las promesas que Dios le había mandado. Y viendo la historia de Pablo y Silas, viendo la historia de Pablo y Bernabé, también con el joven Juan Marcos, amén, viendo todo lo que sucedió con Felipe, amén, con Esteban. Estoy dando un pequeño recuento de todas las cosas que hemos hablado, la reunión que tuvieron en el concilio para defenderse, Pedro. Bueno, son tantas cosas que yo le estaba dando ayer un para atrás a todas estas historias, y de verdad que me relaciono bastante. Escape de Pedro, la muerte de Herodes. O sea, ver estas historias de los apóstoles es como que para aquellos que dicen te conviertes y listo, no es para asustar a nadie, pero te convierte y todo listo, tu vida está resuelta, todo está bien. No, hermano, aquí como dice el dominicano, hay que guayar la yuca, hermano. Hay que guayar la yuca, y es bueno, ¿sabes por qué? Porque mientras la vas guayando, te vas rayando y vas adquiriendo experiencia, aunque duele. Y de verdad que me sorprende que en estos tiempos, más después de la pandemia para acá, cualquier persona se llama apóstol, de verdad, y sin ofender a nadie, cualquier persona se llama apóstol. Me sorprende hoy entrar a las redes y escuchar full apóstol, que una persona que no ha pagado el precio, no porque lo veo yo, sino porque el testimonio de ellos es lo primero que hablan. No ha pagado el precio de un apostolado, del ejemplo de los apóstoles de la palabra. Y me sorprende bastante con la arrogancia y la falta de humildad que hablan esos supuestos apóstoles. Y como muchos le llaman por ahí, son apóstoles de la prosperidad. Amados, estos videos que muchas personas me piden que los suba, a veces estoy agotada para editar y arreglar, y lo subo como están ahí. A veces dura un tiempo sin subirlo. Y la persona me dice, pero suba los videos. Pero hay otro tanto que no les gustan los videos míos, porque dicen que yo siempre estoy atacando al pueblo de Dios. ¿Ustedes como estudiantes piensan que yo ataco al pueblo de Dios? Yo creo que no. Yo creo que la respuesta está, ustedes saben que lo que yo estoy dando es la tarea que ustedes tienen ahí, la materia, las imágenes y lo que la palabra dice. Y quizá los que están allá no lo están viviendo, pero solamente tenemos que agarrar la Biblia y comenzar a darle para atrás a las historias, hermana, porque el tiempo de la cegadez espiritual. Y qué pena que tengo que comenzar con esta introducción, que no la planeé, pero saben, nosotros nos dejamos dirigir por el Espíritu. ¿Por qué vine con esta introducción? Porque al tiraros para atrás en la Biblia, en esta Biblia de estudio poderosa, la gloria de Dios, Diario Vivir, 1960, me pongo a pensar y yo digo, oh my gosh, o sea que de verdad que el cristiano que ha pagado el precio ha pasado proceso. El cristiano que Dios, desde los primeros tiempos, Dios usó, eran personas que tienen historias que contar, muchas historias que contar. No es que, ay, yo estaba corriendo y me dejó un vuelo, ya un testimonio, no, que no es que no vamos a demigrar, no sé si esa es la palabra,
o a poner en menos una situación tal, pero le quiero hablar de las cosas sobrenaturales que pasaron a estos hombres de Dios, el precio que tuvieron que pagar y las situaciones que tuvieron que hacer y las persecuciones en cada capítulo de Hechos que podemos ver. De verdad que esta materia es de suma importancia, y aunque las terminemos en una ya 6 semanas, Dios mediante, yo creo que nunca, porque eso no va cada día. Dejemos nosotros de leer a Hechos de los apóstoles, como le llamaban antes, o Hechos del Espíritu Santo. De verdad que es sobrenatural. Dios bendiga a cada persona que decide estudiar la Biblia, hermano. Para estudiar la Biblia hay que tener coraje. Sí, porque leer la ley cualquiera lo lee, hasta los demonios, los principados, las potestades, los pichones, los satanistas leen la Biblia, hermano. Al revés, como le da la voluntad para así hacer cosas que no nos caen, ni a la Biblia tampoco, hermano. La palabra está escrita en el corazón espiritual del hombre. La palabra vino escrita para nosotros. O sea, eso uno que venga y se empichone no va a cambiar nada de eso cuando nosotros sabemos a quién le servimos. Pero es tan fuerte ver, y claro, estamos en finales de tiempo, como en este tiempo cualquier persona se llama a ser, y no solamente que se llama a ser, gloria a Dios, aleluya, si todos son, que todo el mundo predique, que todo el mundo enseñe en el nombre del Señor. Pero qué mal es cuando es un desvío, es contrario. Hay falsedades y hay malos maestros, falsos maestros y personas que toman una palabra para beneficio. Y yo me pongo a pensar, esas personas que hacen hoy un video, que hacen una actividad, una campaña, y que se siente, no solamente de nosotros, sino que usted entra a los comentarios de personas no cristianas y usted escucha a esas personas no cristianas decir, wow, a la verdad que para yo convertirme así prefiero quedarme como estoy, porque el testimonio de las iglesias del evangelio en estos tiempos se ha dañado bastante. Pero eso no quiere decir que no sea real, que ser cristiano, guardarse para Dios. No hablo de una denominación, hablo de servirle al Señor, de guardarse para el Señor y de hacer lo que dice la palabra. No es cierto que nadie me lo va a pagar. Eso no es cierto, ni usted tampoco, hermano. Entonces tenemos que tener cuidado para cuando, incluso llamarle apóstol a una persona que usted siente, usted sabe que no lo es, usted está mintiendo igual que ellos. Yo tengo mucho cuidado con esto, hermano, mucho cuidado. A mí que nadie me ponga nombre. A mí que nadie me ponga nombre, hermano. Yo me siento sierva, siempre sierva, para la gloria de Dios. Y cuando soy pastora, cuando soy, sí, amén, me llama. No me siento mal cuando lo hago, pero yo no me pongo este nombre. Porque yo quiero seguir siendo sierva y seguirme viendo como Pablo, claro, nunca compararme a él, como estas personas, Pablo, Sila, Bernabé, Pedro, que fueron personas procesadas. Ellos se decían, yo soy esto y esto y esto, pero en el momento que tenían que defenderse, pero ellos no andaban alardeando y pagaron el precio. No había interés, no había falsedad, no había mentira. Y cuando sucedieron cosas que tenían que separarse de uno que estaba desviado, los reprendían y se separaban, pero siempre seguían siendo esas personas que cambiaban y retrocedían y cambiaban la historia. Porque qué difícil es ver ahora que cualquier persona se llama a ser profeta, apóstol, no sé qué más cosa, querubín, no sé qué más se van a poner. Y al fin y al cabo su testimonio habla por sí solo. Y como le decía, yo me pongo a pensar, para terminar este comentario, yo me pongo a pensar, ¿cómo es que pueden soportar irse en la noche y no orar? Porque yo me imagino que delante de Dios, ¿quién va a esconder algo? Irse en la noche y presentarse ahí para decirle, ¿a qué le va a decir a Dios? Porque incluso los ángeles tienen que pedir permiso a Dios para hacer todo. Los demonios, Satanás. Mire lo que pasó con Job. Él fue delante de Dios para zarandear a Job. Primero tuvo que pedir permiso. O sea, qué descaro una persona que sabe que está haciendo muy mal y que está negociando y envenenando las mentes de aquellas personas que no tienen conocimiento y confundiendo. Puede ir a acostarse en paz, sabiendo que no sabemos cuál es el día y la hora nuestra o de la venida de nuestro Señor. Dios nos libre. Aquí no hay nadie más santo que nadie. Cada uno hemos cometido errores, hemos tenido situaciones, y cuando digo hemos, porque también lo he cometido, pero yo sé, hermano, la madurez que comencé teniendo desde muy joven hasta ahora, la mantengo, hermano. Prefiero estar apartada, prefiero estar para ningún lado, que ensuciar esto que me ha costado tanto trabajo y que la gloria es de Dios. O sea, ustedes, personas de Dios, consérvense para Dios. No importa lo que otra persona haga en el sentido de su fe, aquellos que no le sirven al Señor,
No permita que el mal comportamiento de otros cristianos le quite su fe. No permita que el mal comportamiento de una persona que en una vez fue formada para el Señor y que Dios la usaba, pero que se dejó contaminar o decidió contaminarse por su propia voluntad. Nadie lo incitó a eso, sino que decidieron porque le dieron la espalda a Dios. No permita que ninguna de estas personas, aunque nos entristezca, no cambie nuestra fe y nos desconecte de la verdadera fuente de vida que es nuestro Señor. Así que quería darle sentí hablar de esta parte. ¿Por qué? Porque al vivir estas historias, yo no sé si los que están aquí la han vivido o solamente leen por leer o están en la clase por estar, pero quiero entender que muchos sí la están viviendo. Porque cuando estudiamos esta parte, estas historias, podemos entender que nosotros tenemos que pagar un precio. Ay, eso no le gusta a muchas personas. Tenemos que pagar este precio. Vamos a entrar al contexto de esta parte, en contexto histórico, con esta lección número 3. Que estamos, Pablo y Sila extiende el evangelio hasta Corinto, basado en Hechos 18, del 1 al 22. Estuvimos leyendo. El objetivo primero es explicar y seguir 5 pasos para ganar nuevos amigos. Aquí habla de un tema muy bonito, hermano, y como que no se relaciona, como que no es, sí es, hermano. ¿Por qué? Porque Pablo y Pedro y todos ellos estuvieron rodeados de amistades espirituales, personas que se unieron a la obra, personas que estuvieron ahí mano a mano con ellos. Y es importante saber qué es un amigo en los caminos del Señor. Un hermano en Cristo, como le llamamos. Vamos a explicar esos 5 pasos. Y el segundo objetivo es dar 4 ejemplos de los amigos de Pablo en Hechos 18. Perdón, hermano, es raro en mí tener un abotezo, pero sí. Contexto histórico. Atenas era una montaña cultural y educativa del mundo antiguo. Para entrar a esta parte, hermanos, recuerden que nosotros estamos dando en cada estudio, el autor aquí pone una geografía histórica espiritual, como le llamamos. Una geografía histórica espiritual para nosotros conocer el contraste y el contexto histórico de estos viajes y de estas relaciones que en el camino fueron adquiriendo los hombres de Dios, que fueron conociendo estos hombres de Dios. Amén. Entonces, aquí vamos a recordar, la clase pasada estuvimos hablando de lo que pasaba en Atenas, de lo que sucedió con Pablo, de lo que sucedió con Sila y de lo que sucedió con las personas de Berea y todo eso. Lo estuvimos estudiando en las clases pasadas. Pero esta vez, aquí va a dar una pequeña introducción para los que lo han leído sobre lo que sucedía, y vamos a leer En contraste, Corinto era un valle inmoral, profundo, una ciudad del mundo y de la carne. Recuerda que aquí muchas personas entienden que en el tercer viaje de Pablo es que se cita conforme al tiempo que él escribió la carta para los corintios. Hermano, cuando hablamos nosotros de los corintios, Dios bendiga a nuestra hermana Mayra. Bienvenida. Cuando hablamos de los corintios, hermanos. Amén, pastora. Amén, hermosa. Hoy estaba pensando en ti, mira que no es casualidad, estaba pensando en ti, hermosa. Dios te bendiga. Dios bendiga a nuestra hermana Dayana también. Dios bendiga. Qué bueno que mis gente de Venezuela están entrando. Aleluya, gloria a Dios. Aparte de María Lourdes, que está por aquí. Bueno, mis amados, estamos iniciando la clase, hacemos un contexto, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la historia, cuando leemos los Corintios, quizá sin ir al contexto y sin ir al contexto histórico de Corinto, nosotros como que Corintios, Pablo, ok, bla, bla, bla. Pero eso fue por eso es una de las cosas más fuertes que el apóstol Pablo reprende. Es en Corinto, hermanos, porque es que no era fácil, escuchen. Dios bendiga a nuestra hermana Michelle. Corinto era un valle inmoral, profundo, una ciudad del mundo y de la carne. Actuar como en Corinto significa cometer pecados sexuales. Detrás de la ciudad estaba el Acrocorinto, a la colina de Corinto. Parecía como una torre aproximadamente de 457 metros o 1500 pies de altura. Detrás de la ciudad, sobre ella estaba el templo de Afrodita en el nombre griego y templo de Venus en el nombre romano. Venus era la diosa del amor y del sexo. En este templo, unas 1000 esclavas cometían pecados sexuales con lo que llevaban para adorar. Usted sabiendo, eso es una partecita de lo que se reflejaba ya en ese lugar.
no era la más grande, aunque en un tiempo ya pusieron a Corinto como una de las ciudades más grandes, ¿verdad? Pero era un valle inmoral, un valle de pecado. Era grande porque el pecado era tan fuerte que se sentía que había crecido demasiado, pero era por el pecado que estaba viviéndose allá. Mire lo que sucedía con Afrodita, y ya hemos escuchado sobre la diosa Venus y todo lo que sucedía en ese templo, y que esas esclavas iban ahí a tener esa inmoralidad con aquellos, Dios bendiga a nuestra hermana Dulce María, con lo que iban a llevar adoración a la diosa, a sus dioses. Entonces esas adoraciones las hacían de noche. Ellas caminaban por las calles como prostitutas. Pablo recuerda a los corintios cómo era la vida de ellos antes de encontrarse al Señor Jesucristo. Y aquí cita en 1 Corintios 6, 9, 11, que dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Estamos en la segunda imagen. Perdón, la página 203. Disculpen, le dije sobre la alergia que tengo. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erráis, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6, 9, 11. Cuando vemos esta parte que tanto hemos leído, perdón, que tanto hemos leído, que tanto nos ha reprendido y nos ha protegido de caer en esas situaciones, quizás a muchos de ustedes no le llegaba esto que estaba pasando en este tiempo, en esta nación, en esta ciudad, perdón. Entonces dice, ¿verdad? Que ahí el apóstol Pablo le está recordando de lo que eran ellos, de donde estaban ellos, y que no quería que ellos volvieran a estar en esa misma posición. Dice aquí: mas ya habéis sido lavados. O sea, ya ustedes fueron limpios en el versículo 11. Ya ustedes fueron limpios, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, no vayan a caer en lo mismo que ya se les reprendió, aunque su alrededor esté en esta posición. Amén. Entonces dice Jesús hizo grandes cambios en la ciudad de Corintios, ¿verdad? Jesucristo, ¿verdad? Corintio era famosa por el pecado y también por los negocios. Veía Corintio como usted la ven en el mapa, ya ahí mismo en esa misma imagen hay un mapa pequeño donde podemos ver el espacio grande de Corinto, ¿verdad? Vemos Atenas y acá ya dividido. Y Corinto estaba ubicado en un buen sitio para los negocios, donde pasaban todas esas caravanas y tenían que pararse a darle alimentos a los animales, y en ese mismo trayecto, pues ahí pasaban a los lugares pecaminosos y también le daban alimentos a los animales y tomaban ellos también. Entonces, había un alto desorden en torno a lo que era el pecado, pero también había negocios, se movía dinero, se movía mucha plata. Donde se mueve mucho dinero, donde hay mucho movimiento, hay que tener mucho cuidado, hermano, porque el enemigo le gusta meterse mucho ahí, porque ahí hay mucho descuido. No es que los negocios sean malos, no es que las compañías tener negocios sean malos, sino que cuando nos vamos a lo que el amor al dinero, la raíz de todos los males, pues posiblemente nos desconectemos de nuestro amor y nuestro respeto cuando le servimos a Dios. Ahora, cuando estábamos en el mundo, posiblemente estuvimos cerca de cosas parecidas a esta o semejantes, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado, porque este libro de los Corintios dice, no, eso fue a los Corintios. Sí, hay muchas cosas que era específicamente personas con nombre a ellos, pero el mismo pecado que él estaba reprendiendo ahí es el mismo que vemos ahora. Y es el mismo que quizá usted y yo cometimos antes, y Dios nos libre de cometerlos. Dios nos guarde de cometerlos, pero lo vivimos, quizá no a esa magnitud, pero era fornicación, adulterio, mentira, bueno, lo que fueron afeminados, que Dios los libertó y todas esas cosas. Y aquí una de las partes que quieren quitarle la Biblia, que porque rompan una Biblia, los afeminados, lamentablemente esas personas que están atadas, Dios la liberte, no van a poder quitar de la verdad, hermano, porque le dije que la verdad viene del Señor, no es un papel. Este papel se respeta, este libro se respeta, pero porque la rompen o la quemen, como muchas personas han hecho, no van a quitar la verdad.
por más que quieran no la van a quitar y van a vivir una vida amargada y triste porque están en un cuerpo que no les pertenece. Volvieron un cuerpo, o sea, hicieron un cuerpo que no es de ellos. Lo que está dentro de ellos es su esencia. Entonces, todas esas cosas que pasaran allá, dice que ni los que... Oye, aquí menciona una parte muy importante. Al final del versículo, en el mismo Corinto donde estamos, al final del versículo 9 y inicio del versículo 10 dice que ni los afeminados ni los que se echan con varones. O sea, aquí divide estas dos... La clase no se trata de eso, estamos hablando de los pecados que estaban allá, ¿verdad? Y de lo que sucedía en Corintios. Pero hay algo que la persona en muchas ocasiones confunde. Una persona afeminada no específicamente sea homosexual. Una persona afeminada posiblemente tenga una guerra con su cuerpo y esté sintiendo cosas que no van acorde a lo que es en realidad, a su origen. Y en muchas ocasiones usted se ha fijado que hay personas incluso en la iglesia que viven luchando con esto, con este espíritu, y hay que meterse a una oración y romperlo por una cosa fuerte, y yo oro por ello y pido a Dios misericordia. Pero hay muchos afeminados que le gusta ser afeminado y después ¿a dónde van a llegar? Al otro lado, a ese lado donde no queremos que lleguen. Pero cada brecha que nosotros hacemos somos responsables si la vamos abriendo hasta el final y no poderla cerrar nunca. Entonces, eso tenemos siempre que orar, hermano. Nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie, pero tampoco estamos para apoyar ningún tipo de pecado. Lo que sí queremos es que nosotros oremos, que la iglesia ore por esta confusión, porque podemos ver que lo que está sucediendo ahora sucedió antes. No hay nada nuevo, como dice el predicador. Estas cosas, lo que ha modernizado es la sociedad, los fines de tiempo, porque Cristo viene pronto, y la tecnología, pero estamos viendo que lo mismo, mire, este mismo desastre que sucedía en esta ciudad. Dice que Corinto era una enorme ciudad ubicada de 800 kilómetros o 50 millas al oeste de Atenas. Pablo caminó sobre un istmo corto de tierra desde Atenas hasta Corinto. Los marineros arrastraban pequeñas embarcaciones sobre este cuello, ahí o istmo. Entonces dice que conectaba el mar Egeo, y el mar Adriático. Eran 7 kilómetros o 4 millas sobre tierra que ahorraban desde la navegación, 322 kilómetros o 200 millas alrededor del sur de Acaya, que aquí vemos Acaya en el mapa que está más de abajo, donde está Corintios y Atenas. Ahorraban ese tiempo en la navegación, ¿verdad? O sea, ellos cortaban, lo que le quiera decir. O sea, ese cuello de mar, ese cuello de espacio o istmo, ellos cortaban por ahí para llegar más rápido, ¿verdad? Y ahorraban esas millas, esos kilómetros, que era bastante, 200 millas, ¿verdad? Alrededor de Acaya. Llegaron buques desde el este y el oeste de Corinto. Los marineros trabajaban sobre el agua y jugaban en este templo. Corinto era una ciudad enorme, y Atenas también pudo tener una población de menos de 10 millones, ¿verdad? 10.000. Pero Corinto era mucho más grande. Los cálculos se extienden a 100.000 personas o centenares de miles de personas. Los eruditos de la Biblia, de estudio de la Nueva Versión Internacional, piensa que Corinto pudo haber tenido 250.000 personas libres y hasta 400.000 esclavos. Miren la diferencia que está viendo aquí. Cuando habla de los eruditos de la Nueva Versión Internacional, son personas estudiosas, usted sabe, que han estudiado la Biblia y los tiempos y todo lo que sucedió, y ese es su resultado de los estudios. Posiblemente pasó y posiblemente no. Esos son estudios que ellos han hecho profundos, y posiblemente ese era un aproximado, y que, como yo le estaba diciendo al principio, este lugar creció, pero no creció en volumen a nivel de algo bueno, sino que creció por el pecado, porque se quedaban mujeres, tenían bebés en esta situación, y había un desorden. Era un desorden, hermano, terrible, acorde a lo que hemos estudiado. Bueno, cuando usted lee libros sobre esta historia, cuando usted ve videos sobre la historia de esta ciudad, de este lugar,
podemos ver de la ubicación que estaba y por qué esta parte, aquí el autor habla de lo que cómo se manejaba la navegación y cómo esos botes, esos buques iban y para quedarse en el templo donde hablamos que adoraban a la diosa Venus, ¿verdad que sí? Y que allá estaban justamente esas 1000 esclavas esperando a todos esos hombres que venían de esos lugares para, ya usted sabe, hacer eso aberrante. O sea, que cuando podemos ver aquí el desorden que había, también podemos estimar que la población en torno a lo normal probablemente se extendió a 100,000 personas, a lo que se vivía cuando estaba normal. Pero cuando hubo todas estas migraciones, ¿verdad? Y todo este desorden, comenzaron a crecer niños, ya usted sabe, hermano, mujeres se las llevaban para allá, volvían, como es normal que pase en los lugares. Entonces, la mayoría de los eruditos están de acuerdo con este punto de vista sobre que eran más de 250,000 personas libres y 400 esclavos. Dice que, perdón, que estoy buscando donde me quedé leyendo. Ajá. La mayoría de los eruditos están de acuerdo que la población en tiempo de Pablo, la población de Roma era más grande, seguida por Alejandría y después por Antioquía. Pero Éfeso y Filipo y Corinto eran grandes también. O sea, ahí está relacionando, ustedes sabemos la gran Roma, ¿verdad? Que siempre se ha hablado de esta parte en el tiempo de Pablo. Pero aquí los autores dicen que también Corinto y Éfeso y Filipo también tenían un potencial de población alta. En la actualidad hay más de 400,000 ciudadanos, de 400 ciudades, perdón, hermanos, perdón. Yo necesito cambiar esta luz. Hay más de 400 ciudades que tienen población que sobrepasa el 1,000,000. Más de la mitad del mundo vive en grandes urbes, pero no siempre ha sido así. O sea que antes no habían tantas personas. En el año 1850 había solamente 4 ciudades en el mundo con población superiores a 1,000,000. O sea, aquí está hablando de lo que en este tiempo, 400 ciudades, a las 4 ciudades que estuvimos hablando, en el mundo completo con una gran superior a 1,000,000, o sea, más de 1,000,000. Corinto fue enorme y lugares así eran los favoritos de Pablo para el evangelio. ¿Por qué eran los favoritos de Pablo? Porque era bonito, porque ahí había intereses, porque había una gran economía, porque había un beneficio, no, hermano. Era por lo que hablamos al principio. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra de la gracia y el pecado? Que donde sobreabunda, ¿qué? Hermano, donde hay mucho pecado, Dios tiene los ojos puestos a la misericordia de esas personas. Porque la palabra dice que no quiere que nadie se pierda. Entonces, ahí había mucho pecado y Dios estaba dirigiendo a este hombre de Dios a crear iglesia en ese lugar. ¿Para qué? Para que ya no fueran tantos pecadores como él le dijo aquí, mas ya habéis sido lavados. O sea, este grupo ya son preparados para formar a otros grupos. No se pueden ligar, no se pueden mezclar, no pueden estar cerca de estas cosas, que ya ustedes fueron libres. Se pagó un precio. Esa sangre de Jesucristo, ¿verdad? Pero ese el precio de esos misioneros, de esos hombres, de esos apóstoles que fueron, hermanos, ciudad por ciudad, llevando la palabra, siendo perseguidos, siendo apedreados. Unos otros se fueron con el Señor y otros tanto presos de todas tantas cosas que pasaron, hermanos. Entonces, Pablo tenía su corazón puesto en predicarle a esos lugares, que aunque eran grandes o pequeños, tenían 400, 250, lo que sea, el interés de Pablo era llegar a los perdidos, sea una ciudad grande en pecado o en extensión, o sea pequeña. El punto es que en ese lugar había crecido más el pecado que la población, hermano, por todo lo que estaba pasando en el templo de la diosa Diana, ¿verdad que sí? Entonces dice aquí, en Corintios la amistad se destacaba como un tema del ministerio de Pablo. Veamos 4 ejemplos de los amigos de Pablo. ¿Por qué comenzó a hablar sobre esta parte como le expliqué? Nosotros tenemos que saber de dónde vienen y qué sucedió, cuál era el contexto histórico, cuál era la historia, hermano, cultural, qué sucedía, cómo se manejaban las personas. Para nosotros poder leer un libro de la Biblia y saber si las declaraciones que tenemos no puede pertenecer a nosotros literal,
o como una ilustración o como una declaración actual que no fue para nosotros, pero yo la puedo declarar porque la palabra lo dice así. Tenemos que leer, hermano, los contextos. Tenemos que darle para atrás libros. Tenemos que estudiar, hermano. Tenemos que ver videos. Tenemos que ver, pero en los videos documentales, porque no todos los videos especifican estas cosas. Pero nosotros tenemos que saber, hermanos, que cada lugar que la Biblia nos cita tiene una historia espiritual, hermano, sobrenatural, que hoy por hoy nosotros podemos hablar de ella, y que los hombres de Dios estuvieron pasando por esos lugares, como en este tiempo. Hay misioneros, pastores, ¿verdad?, que van a otros lugares y pasan los procesos. En estos tiempos, cuando usted habla de apóstol, como le dije al principio, esos apóstoles, hermano, no hacen misiones. Esos apóstoles van de hoteles a hoteles. Esos apóstoles no comparten con los pecadores que están en las calles. No. Eso no, hermano. Eso van a una actividad de 5,000 personas, 10,000 personas. Dan la palabra. Y cuando usted viene a ver, que usted está adorando a Dios, cierra los ojos, cuando viene a ver, no hay nadie en la tarima. Se fueron ya los que dieron la palabra. ¿Usted me entiende? Entonces, hay que tener amor por la obra. El apóstol Pablo tenía amor. Los hombres que andaban con Pablo, los amigos de Pablo, no solamente amaban a Dios, sino que ellos se amaban entre sí, que ahí es donde vamos a entrar en el punto A, pero ellos tenían amor por la necesidad de la persona. Entonces, póngase a pensar ahora, váyase a las historias de lo que sucedía con los apóstoles y póngase a mirar lo que está pasando ahora para que usted no vaya a estar siguiendo a cualquier charlatán que ande por ahí. Y como ellos andan en mentira, usted también esté mentira. ¿Y cómo así? Sí, hermano. Usted está escuchando palabras que le caen bien en su estado de una persona que no da un testimonio por la palabra. Como le dije al principio, aquí no hay personas perfectas. Pero sí tenemos que reconocer que si yo estoy mal y me arrepiento, amén, gloria a Dios, ayúdenme, vamos a caminar. Pero si yo sigo en mis errores, evidentemente, donde no hay que ser tan espiritual para ver todas las cosas que se están viendo. Que yo voy a poner un video que suene 15 minutos, 20 minutos en mi teléfono, porque las palabras que hay ahí a mí me conviene. Busque la Biblia y yo sé las palabras que están ahí, que son palabras que vienen limpias, que usted las puede declarar para usted. Tenemos que ser sensatos en esta parte. Tenemos que ser sensatos, y bendiga la pastora Merly. Tenemos que ser sensatos y conscientes. Personas que andan caminando y que se llaman ser apóstoles en sus redes. Y que a veces el espacio, como dije al principio, dice, usted ataca, yo no ataco, yo estoy hablando por la palabra, estoy mirando las cosas que estoy mirando, cómo eran los reales apóstoles y cómo son los de ahora. Hermanos, que se le pelaba las rodillas, que se acababan, que eran en la cárcel. Hermano, le estoy diciendo, pónganse ustedes a estudiar a eso que le llaman ser apóstol, porque aquí cada quien tiene su historia, ¿eh? Y delante de Dios nosotros sabemos ya. No juzgamos. Pero lo que yo le quiero decir esta noche, no vaya usted a seguir personas que usted le está viendo el testimonio. Entonces, ¿cómo es que hay un apóstol tal allá en un lugar, en un estadio que vaya? Y porque tiene fama. Yo voy a ir como una oveja y no como Jesús, como una oveja engañada a un matadero. Engañada a ir a darle más plata a ese hombre, a quitarme más lana mía de la poca que tengo, para crecer su ego y para darle más auge en las otras actividades futuras. Donde en muchas ocasiones se pagan falsos milagros. Y dice la palabra que hablan falsas señales. La hay, hermano. Entonces tengamos mucho cuidado. Y no es porque yo quiero que siga el hermano, yo me llamo sierva, como le dije, yo no me llamo ser ni apóstol ni nada de eso, yo soy sierva y cuando Dios me usa, amén, aleluya, pastora porque Él me llamó, lo que sea, evangelista, misionera, lo que sea que Dios quiera, pero yo no me llamo ni vivo de eso, no vivo de eso. Respeto las personas que lo está haciendo bien y recibe, gloria a Dios, pero esos charlatanes que lo que están haciendo es dañando la mente a aquellas personas que llegaron a las iglesias con corazón humilde y con deseo de crecer al Señor y que tienen la mente que están selladas, que no lo ha abierto el Espíritu Santo porque ellos no conocen, no han entrado a la palabra, no han estudiado y van cieguecito allá donde ellos, hermanos. Entonces, cuidado a quien usted le llama apóstol y no le falte respeto. Hay personas que se han parado al frente de mí. Yo soy apóstol, pero Dios le bendiga, hermano. Que usted no oye mi nombre, apóstol, Dios le bendiga, hermano. Y no soy una falta de respeto, sino que el Espíritu me da testimonio de que en lo que usted, como el Espíritu Santo, le va a dar testimonio de lo que soy yo a usted. ¿Usted me entiende? Yo no gano nada con que una persona me ponga un sobrenombre cuando yo no me lo merezco.
¿Entiende usted? No alimente el ego, no alimente los bolsillos de falsos profetas y falsos maestros que están andando hoy en día, porque la palabra habla de esto. Deje su allante de estar vendiendo sueño, ni deje que el otro se lo venda a usted. Yo estoy preparando personas aquí para que cuando salgan sean humildes. Cuando salga usted a predicar, usted va a ser humilde en el nombre de Jesús. Usted me va a obligar al pastoral, no, pero se lo estoy enseñando. Con mi testimonio y con lo que le enseño aquí. Identifique los falsos profetas. ¿Los falsos profetas de la Biblia? Sí, y muchos lugares. Identifique a los falsos profetas. Identifique a la prosperidad que anda por ahí hace muchos años andando. Que si se paran, después que dan una palabra y supuestamente oran, que el Señor me dice a mí que aquí todo el mundo tiene que darme para comprarme un carro tal, una cosa tal. Reprenda eso, porque lo que Dios dice, Dios lo va a confirmar y no va a tener que usted hablar mucho, porque todo el mundo se va a reunir y va a bendecir su vida y su ministerio. Usted no va a tener que salir a atracar y a pelar las lanas a nadie. Hermano, ¿y por qué usted está hablando? Estoy hablando, ¿sabe por qué? Porque cuando lo que entraron ahora, cuando estuvimos dándole para atrás a los 18 capítulos que hemos estado estudiando del libro de los Hechos, nosotros no vimos ninguna persona con ningún interés como esto. Y los que estaban con interés haciendo su desastre, el mismo apóstol se dividía de ellos, se separaba de ellos. ¿Por qué se separaba? O sea, no, este me va a dañar la misión. Yo tengo el Espíritu Santo. Yo lo amo, porque aquí vamos a hablar de los amigos, Yo lo amo, es mi amigo en Cristo, pero no se está comportando bien. Le voy a llamar la atención y si lo veo con la misma conducta, me tengo que separar de ellos. Me voy a separar de ellos, ¿sabe por qué? Porque yo no puedo venir y cargar con una persona que está haciendo un desorden, que cuando ande conmigo, pero anda con Rosa. Si anda conmigo en el espíritu, vamos a andar bien. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿A quién usted sigue? Siempre lo de nuestro. Sea humilde. Dios me ha usado a mí para ungir a muchos evangelistas que hoy lo veo en tarimas y gloria a Dios. Muchos se han conservado y no han tenido fama. Y los que no han querido ser humildes, usted lo ve allá brincando y saltando. Y han perdido la esencia. Digo yo, wow, esta persona no era lo que Dios me puso a ungir, la gloria de Dios. Esta humilde sierva que usted ve aquí, Dios lo ha usado para ungir a muchas personas que hoy por hoy están en grandes actividades y para ministrarle la gloria de Dios. No lo digo, y yo sigo aquí. No lo digo para gloriarme, Dios me libre, pero yo sigo aquí, yo estoy aquí. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios no me llamó a mí para fama. La fama no es para mí. Amén. Lo poco que yo te ve, hay personas que piensan que yo estoy en otro mundo. No, yo estoy en lo mismo que yo siempre estoy. Buscando y enseñando, ministrando y orando, haciendo la obra, pero entre la fama y las redes estamos un poquito apartados cada día más. Porque le tengo miedo a que me afecte mi vida como le podría afectar a esos hombres de Dios. En ese tiempo no había cámara, no había Instagram, no había todas estas cosas que están ahí. Amén, hermana Michelle. No había todo eso que estaba, pero habían personas, habían asambleas que se reunían, concilio, con la criticadera y la cosa. Habían hermanos, personas que criticaban y atacaban, perseguían y hasta presos metían a los hombres de Dios. Ser apóstol no es cualquier cosa, ser pastor no es cualquier cosa, pero ante todo es ser humilde. El pastor no es para estar buscando beneficio, es para darle a los que están necesitados de la palabra de Dios. Y de lo de nosotros se carga el Señor, bendito Dios.